guarde, tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, un día más, que vamos a comenzar el capítulo 21 del Evangelio según Lucas, y terminamos el capítulo 20, Jesús dando una tremenda exhortación y como un gran regaño que le dio a los fariseos, a los escribas, y una advertencia también. Aquí Jesús termina diciendo: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y eso termina el capítulo 20 hablando de estas cosas. ¿Y por qué digo que era un regaño? Porque ellos estaban allí. ¿Sabes? Jesús se refería a los escribas, a los fariseos, a los saduceos y a todas estas personas, los intérpretes de la ley, que engañaban al pueblo, que imponían cargas que ellos no podían llevar, que eran de doble ánimo, que eran personas que buscaban su bienestar y aparentaban, ¿ok? Eran personas que no eran reales, y Jesús por eso cuando hablaba les hablaba directamente a ellos y les decía: lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y termina Jesús aquí el capítulo 20 y comenzamos el capítulo 21, y Jesús estaba allí en el templo. Allí era que Jesús enseñaba y predicaba. También vimos en el capítulo 20 que él sacó a los que estaban vendiendo y haciendo la casa de Dios cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban robándole al pueblo, estaban haciendo negocios ilícitos, no estaban siendo justos, y por eso Jesús los saca del templo, bota del templo. Y comenzamos aquí que estando en ese templo, ahí Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y Jesús está en el templo, Jesús allí predicando, está haciendo lo que él hace, y ve que los ricos estaban echando sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y también vio Jesús una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Vamos a explicar eso. Esta viuda, aquí están los ricos echando sus ofrendas en el lugar de echar las ofrendas, para que la redundancia, y ve esta viuda, que dice la palabra que era muy pobre, y echó allí 2 blancas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Esta viuda pobre debe haber sido un espectáculo de bienvenida para un Jesús cansado, que soportó una tormenta de preguntas de sus enemigos, porque Jesús venía en el capítulo 20 habían hecho miles de preguntas, un montón de cuestionamientos para hacerlo caer. Y Jesús venía, me imagino, como dice aquí el comentario, by the way, estoy ayudándome de un comentario del señor David Gusick, comentario bíblico muy bueno, se lo recomiendo. Y venía cansado de tantas preguntas que le habían hecho, agobiado, me imagino. Y entonces cuando Jesús ve a esta viuda pobre, tuvo que haber sido algo tremendo ver a Jesús contemplar a esta señora viuda, anciana, ¿ok? Dar 2 blancas, dice aquí la palabra del Señor. 2 blancas. Jesús no mira cuando damos, se da cuenta de lo mucho que damos, pero es mucho más interesado en lo que dice acerca de la cantidad de nuestros corazones que cualquier otra cosa. Y eso es muy cierto, porque Jesús no va a ver la cantidad que tú das de ofrenda en la iglesia, la cantidad de tiempo que tú das para hacer cosas buenas. Dios lo que mira es el corazón, con qué intención se están haciendo las cosas. Si es una intención genuina, real, el Espíritu Santo y Dios saben lo que es. Él sabe en lo profundo, Él sabe las intenciones. Pero eso es muy importante, hacer lo que Dios nos manda hacer para ser efectivos. Y hacerlo con un corazón contrito y humillado, hacerlo con un corazón dadivoso, hacerlo con un corazón agradecido todo momento. Porque imagínense que nosotros hagamos cosas para el Señor y buenas dádivas, pero nuestro corazón no esté ahí. Nuestro corazón esté pensando: estoy haciendo esto para que me observen y la gente me adore y la gente me dé reconocimientos y sea bien expuesto en la comunidad y tenga una buena exposición y vean que tengo posición en la comunidad.
y que soy una buena persona. Si es con esa intención, déjame decirte que ya tu galardón ha sido recibido. Nuestra intención siempre tiene que ser el reino de Dios, el ayudar, dándole siempre toda la gloria al Señor en todo momento. Vamos a explicar qué es eso de 2 blancas. Esto fue la ofrenda que echó esta viuda allí. 2 blancas. Según los cálculos de Paulé, el valor de un blanco se puede determinar de esta manera. Un denario es un día de salario. ¿Ok? Un denario es un día de salario. Y es igual a 6 meses. Un mea equivale a 2 pondios. Un pondio equivale a 2 isarinés. Un isariné igual a 8 ácaros. Al entender todo esto, 2 blancas es 1% de un denario. 1% del salario de un día. Imagínese usted. Y al esta viuda dar 2 blancas, ella podía haber dado una, ¿ok? Ella podría haberse quedado con una moneda para sí misma. ¿Y quién la culparía de hacer esto? Si era una viuda, era muy pobre, dice la palabra del Señor. ¿Ok? Pero ella no dio una. Dar uno significaba dar la mitad de todo su dinero. Bendito sea el Señor. Pero al dar 2 blancas, su entrega tiene una cierta imprudencia al respecto. Esta viuda dio todo lo que tenía. Absolutamente todo lo que tenía. Dijo, te lo voy a entregar. Con fe, te lo voy a entregar porque yo sé a quién yo le estoy ofrendando. Te lo voy a entregar porque lo hago de corazón, lo hago creyendo, lo hago con gozo, con júbilo y con alegría. Y así mismo nosotros tenemos que cuando entreguemos cosas al Señor, le demos algo al Señor, hagámoslo con júbilo, hagámoslo con regocijo, hagámoslo creyéndole al Señor siempre, porque Él suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Y al ver Jesús que esta viuda dio sus 2 blancas, todo lo que tenía, dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Jesús valora el don de la viuda y dijo, y en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que a todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué tremendo. Esta viuda pobre echó más que todos. Jesús no dijo que ella puso más que de uno de ellos. Dijo que ella ha echado más que todos ellos, todos juntos. ¿Cómo es posible afirmar que ella ha echado más que todos? Por ejemplo, ya todos mis biles están al día, ya estoy ready, con mi mente está tranquila, mi corazón en paz, porque ya pagué todo. Entonces ahora déjame sacar esto. Esto es para el Señor. No es lo mismo a que usted o yo no tengamos nada y lo que tengamos, digamos, esto es para Dios primero y de todo lo demás Dios me va a ayudar. Es muy diferente. No es lo mismo vivir en fe cuando recibimos un cheque mensual. Seguro ahí todos los meses hay un cheque mensual que va a suplir nuestras necesidades, que el vivir en fe, orando al Señor y pidiendo la provisión y el sustento de Dios todos los días. No es lo mismo ni se escribe igual, porque para eso hay que confiar en el Señor, para eso hay que creerle a Dios, para eso hay que ejercitar la fe. Perdonen que me están llegando todos los mensajes hoy aquí en esta computadora. Para eso hay que creerle al Señor. Para eso hay que confiar en el Señor. Para eso hay que creerle a Dios. Para eso hay que ejercitar la fe. Perdonen que me están llegando todos los mensajes hoy aquí en esta computadora.
Para eso hay que creerle al Señor. Hay que tener fe. Hay que hacerlo de verdad. Y esta viuda agradó a Jesús, agradó a Dios que estaba allí en el templo. ¿Ok? Porque ella dio de su pobreza. Ella dio con sacrificio lo que tenía. Dijo, Señor, aquí te lo voy a entregar. Esto significa que el hombre puede servir y agradar a Dios, tanto como un hombre rico. No importa si usted es pobre en la influencia, en los regalos o en dinero. Y si usted sacrificadamente da a Dios lo que tiene, Él lo ve y se complace. Dios ve lo que hacemos por Él. El Señor siempre ve cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con júbilo. Y Dios premia eso y Dios escribe eso. Hay que ser diferente, hay que hacer las cosas con amor, hay que creerle al Señor. Estos tiempos que vivimos, que Cristo viene, hay que creerle a Dios. Y hay que practicar lo que creemos en el nombre poderoso de Jesús. Jesús solo había criticado a los escribas y a los que devoran las casas de las viudas. Esto lo vimos en Lucas 20:47, al final. Ahora una viuda solitaria hace una contribución espectacular. ¿Había sido devorado su casa por un escriba? No lo sabemos, pero posiblemente sea un ejemplo. Fue devorada su casa, su habitación por un escriba. No tenía nada, era pobre, y ella viene y entrega todo lo que tenía. Lo que a los ojos de Dios determina el valor de un regalo. Recuerde que Dios no necesita nuestro dinero. Es nuestro privilegio dar a Él. Dar es necesario para nuestro bien, no por el amor de Dios. O sea, Dios es dueño del cielo, de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas, de todo lo creado. Dios no necesita de nuestro dinero. Nosotros necesitamos, ¿ok?, dar para nuestro propio bien, para saber que dependemos de un Dios, para saber que nuestro dinero lo ganamos y lo tenemos por sus misericordias, porque Él nos da salud, porque Él nos da fortaleza, porque el Espíritu Santo nos levanta, ¿ok? Por eso nosotros estamos en reconocimiento, en adoración. Aquí está, Señor, tú me has dado salud, tú me das todo, aquí te doy lo primero a ti, Señor amado, por amor, porque quiero hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y mi Rey, mi Señor, ¿ok? Nosotros necesitamos dar. El valor de un regalo se determina por lo que le costó al donante, lo que hizo el regalo de la viuda tan valioso. David se negó a dar a Dios lo que me ha costado nada, ¿ok? Eso lo dijo David. ¿Qué dijo David? Vamos a repetirlo otra vez. David se negó a dar a Dios lo que nada me ha costado. Y esto es en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. A Dios dice, no daré sacrificio que no me haya costado. Dice otra versión. O sea, se siente más rico cuando le damos a Dios de la necesidad de cuando no tenemos. Porque ahí aplicamos la fe y decimos, Señor, la verdad que no estoy dando en esta ocasión porque tengo mucho, te estoy dando porque necesito darte, necesito que te muevas, te voy a creer, voy a expandir la fe que tú has puesto en mí, voy a practicarla, y ahí uno se va a otro nivel de gloria, porque aprendemos a confiar en el Señor. En el momento fuerte de crisis, en el momento de escasez, en el momento de debilidad, en el momento donde todo el mundo te cierra las puertas, ahí permanece Dios, y ahí nuestra fe crece, y ahí nuestra comunión, relación con el Señor crece, y nos unimos más, nos amalgamamos más a Dios, porque damos de nuestra necesidad. Es tremendo, ¿eh? Seguimos aquí y estamos simplemente, esto lo estamos explicando y desmenuzando. Vamos para el versículo número 5, estamos aquí en Lucas 21, versículo 5, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida. Después que Jesús se goza al ver a esta viuda dar todo lo que tenía, escucha que estas personas, había personas hablando del templo, qué lindo estaba, adornado de piedras hermosas y ofrendas votivas. Y Jesús dijo: ¿tú ves este templo? En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Ok? Esto Jesús hace una predicción asombrosa respecto al templo. ¿Ok? Y a unos que hablaban de que el templo, estas personas estaban admirando las piedras preciosas, las ofrendas, y Jesús abre el lente espiritual del futuro y dice: esto que tú estás viendo aquí, este templo lindo que tú estás viendo aquí, no quedará piedra sobre piedra. Vamos a hablar un poquito del templo. Este templo fue reconstruido originalmente por Zorobabel y Esdras. Esto está en Esdras 6:15, pero en gran medida ampliado y mejorado por Herodes. Fue el centro de la vida judía durante casi 1000 años. Tanto es así que era costumbre jurar por el templo. Esto está en Mateo 23:16. Y hablar contra el templo podría ser considerado una blasfemia. En Hechos, esto lo dice en Hechos 6:13. O sea que el templo era algo grande para aquellos tiempos. Era, imagínense, por casi 1000 años. ¿Ok? Fue el centro de la vida judía. Casi 1000 años, imagínense. El templo era parte de su cultura, de su vida, de sus costumbres. Inclusive, jurar por el templo, bendito sea Dios, podía ser considerado hasta una blasfemia. Y ese templo es el que Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. Qué tremendo. Después de Herodes, el templo era enorme, casi 500 metros de largo y 400 metros de ancho. El trabajo de reconstrucción de Herodes comenzó en el año 19 a.C. y solo se completó en el 63, teniendo más de 80 años. Se terminó solo 7 años antes de que fuera destruido. O sea que cuando se completó el templo, cuando Herodes lo construye y lo termina, bendito sea Dios, duró 7 años, porque en el 7º año fue destruido. Bendito sea el Señor. O sea que se termina este templo, Herodes lo construye, y en el año 7 fue destruido. Se cumple la profecía que dio Jesús, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cómo era este templo? Este templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. El templo no era solo grande, sino que también era hermoso. El historiador judío Josefo dice que el templo fue cubierto en el exterior con planchas de oro. Imagínese usted, qué hermosura, qué monumento, que eran tan brillantes que cuando el sol brillaba sobre ellos se cegaba a la vista. Donde no había oro, había bloques de mármol de un blanco tan puro que los extraños desde la distancia pensaban que había nieve en el templo. Era una hermosura este templo, era algo maravilloso, era algo magistral. Tan grande como el templo era, Jesús nunca dudó en afirmar que él era mayor que el templo. Esto lo dice en Mateo 12:5, perdón. Para el hombre judío de ese día, el templo se había convertido en un ídolo. Sutilmente empezó a significar más para la gente que Dios mismo. Dios tiene la costumbre de destruir nuestros ídolos, porque Dios tiene que ser primero. Y aquí los judíos adoraban al templo. Era esta blasfemia hablar en contra del templo. Y por eso cuando Jesús viene con sus enseñanzas y dice que yo soy mayor que el templo, y empieza a decir que el templo somos nosotros, y empieza Jesús con esta nueva palabra, con este odre nuevo, con este vino nuevo, y lo echan esos odres viejos, no pudieron resistir la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Las cosas buenas pueden convertirse en los peores ídolos. Ya a veces Dios, estas cosas que parecen buenas, las hemos hecho a veces ídolos en nuestras vidas, en muchas ocasiones. Y como dije y repito e insisto, ese lugar es del Señor. ¿Y qué dijo Jesús sobre el templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto fue lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Unos 40 años después de que Jesús dijo esto, ¿cuánto? Unos 40 años después de que Jesús dijo esto, se produjo una revolución judía generalizada contra los romanos en Palestina y que ha gozado de muchos éxitos tempranos. Pero en última instancia, Roma aplastó a los rebeldes. Jerusalén fue arrasada, incluyendo el templo, como dijo Jesús. O sea, 40 años después que Jesús dijo eso, se cumple lo que Jesús había dicho, de que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Ok? Roma aplasta a los rebeldes, Jerusalén es arrasada y el templo también. Se dice que a la caída de Jerusalén, el último superviviente de judíos de la ciudad huyó al templo porque era el más fuerte que el edificio más seguro de la ciudad. O sea, el templo era el edificio más seguro de la ciudad. Soldados romanos lo rodearon y un soldado borracho provocó un incendio que pronto envolvió a todo el edificio, adornado con trabajo de detalle de oro en el techo. Se derritió en las grietas y entre las paredes de piedra del templo. Y para recuperar el oro, el comandante romano ordenó que el templo se desmontara piedra por piedra. La destrucción fue tan completa que hoy en día tienen verdadera dificultad para aprender exactamente dónde estaba el templo. Qué tremendo. O sea que este templo tenía oro, ¿ok? Tenía trabajo de oro detallado en el techo, en las grietas, tenía oro y todo. O sea, por entre medio de las grietas de las piedras había oro y había sido tallado en mano entre las paredes de piedra del templo. Y este comandante, para recuperar el oro, este comandante romano, ordenó que el templo se desmontara piedra por piedra, como dijo Jesús. Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra, y aquí vemos que este comandante sacó piedra por piedra para recuperar el oro que había entre medio de las grietas de las piedras. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Tanto así que hoy en día, con verdadera dificultad, se puede saber exactamente dónde estaba el templo. Dios mío, qué tremendo esto. Y seguimos aquí leyendo. Y vamos aquí para el versículo 7. Dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis de ellos. Sus oyentes preguntan acerca de los acontecimientos relacionados con la destrucción del templo y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habla de estas cosas que estén para suceder? Maestro, ¿cuándo será esto? Jesús les dirá sobre el destino del templo, pero también sobre el destino de todo el mundo. Aquí Jesús habla del destino del templo, pero también les va a decir, dejar saber el destino de todo el mundo. Jesús siempre hablaba a ellos y también revelaba cosas del futuro. ¿Por qué? Porque Él era Dios. La mayoría de los teólogos piensan que Dios, en la destrucción de Jerusalén por objeto, dio una muestra de la conflagración general y la ruina del mundo en el último día, así como los signos de la misma clase con los observadores antes de la destrucción de Jerusalén. Se verá antes del gran y terrible día del Señor, que viene a juzgar al mundo. ¿Ok? Y el 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. ¿Ok? Esto está muy bueno. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y el tiempo está, mas no vayáis en pos de ellos. Aquí está diciendo Jesús prácticamente no sigamos a falsos líderes. ¿Ok? No sigamos a falsos líderes. Y en estos tiempos se han levantado muchos falsos líderes, muchos burladores de la palabra, muchas personas que se presentan como blanca paloma, pero son lobos rapaces. Cuidado. Por eso hay que orar, por eso hay que buscar presencia, por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo del Señor para que Él nos guíe. ¿Ok? Porque vendrán muchos en mi nombre. Jesús sabía que surgirían muchos más que estos hubieran dispuesto a asumir el papel de Mesías político para Israel. Un ejemplo notable de esto fue un hombre llamado Bar Kokhba, que 100 años después de que Jesús fue considerado por muchos judíos que él era el Mesías, él comenzó una revolución generalizada contra los romanos y disfrutó de un éxito temprano, pero pronto fue aplastado. Aquí vimos un ejemplo. Este hombre, Bar Kokhba, 100 años después que Jesús fue considerado el Mesías, él comienza una revolución, ¿ok? Se hace hacer el Mesías, se hace hacer que él es el enviado, pero fue aplastado y fue eliminado. ¿Y qué dice Jesús sobre estas personas? Mas no vayáis en pos de ellas. Estas personas que rechazaron a Jesús cuando vino a ellos como Mesías, terminaron cayendo por los falsos Mesías que los llevaron a nada más a la muerte y a la destrucción. Si no estamos parados sobre la verdad, podemos caer en cualquier cosa. Tenemos que estar parados en la verdad. Tenemos que estar parados en Cristo, en la verdad. Por eso es importante leer la Biblia, aprenderla, para que nadie te quiera engañar, para que lo que diga este libro nosotros lo repitamos y lo digamos en el nombre de Jesús. Versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Andar en estos tiempos peligrosos. No te asustes por catástrofes comúnmente asociadas con los tiempos finales. ¿Ok? Y cuando oigas de guerra y de sediciones, no te alarmes. Estas cosas predecieron a la destrucción de Jerusalén. Hubo guerras. Los romanos estaban frecuentemente en guerra con los judíos, los samaritanos, los sirios y otros durante este periodo. Hubo terremotos. Los historiadores nos hablan de grandes terremotos en el Imperio Romano antes de la destrucción de Jerusalén. Hubo hambrunas. En Hechos 11:28 habla de una hambruna en este periodo. Hubo escenas espantosas. Pompeya sopló hasta el tope, solo 7 años antes de la destrucción de Jerusalén. Había señales de los cielos. Poco antes de la destrucción de Jerusalén, un cometa que parecía una espada pendía sobre la ciudad por la noche durante un año. Estas son cosas que uno no sabe y no los aprende y dice: wow, la verdad que lo que hablaba Jesús pasaba, todo lo que Jesús dijo aconteció. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Ok, Él vino de arriba, Él sabía las cosas. Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio es uno conocer a Jesús, su mente, cómo Él pensaba, cómo Él se adaptó a nosotros siendo Dios después de todo lo que tiene, y entra aquí a esta tierra, a este mundo que Él mismo creó, y empieza a hablar con el ser humano, empieza a tener comunión con el ser humano y muere por nosotros y da su vida para que nosotros otra vez tengamos una relación con Dios. At the end of the day, al final del día, es por amor, porque nos ama tanto y nos quiere salvar. Qué lindo es el Señor. Jesús también habla de las condiciones generales que prevalecerán en su segunda venida. El mundo ha visto la increíble catástrofe desde los tiempos de Jesús. Incluso en nuestro siglo hemos visto el genocidio en una escala inimaginable, la guerra mundial y continentes enteros dedicados a las enfermedades y al hambre. Y sin embargo, estas cosas en sí mismas no son las señales de la venida
del Señor. Seguimos aquí en el Lucas capítulo 21 versículo 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para dar testimonio. ¿Ok? Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aquí el Señor está hablando de cosas venideras, de cosas que van a pasar en el futuro. Y dice que no nos defendamos, dice que Él pondrá palabra en nosotros. Y si yo traigo esto estos días, tenemos que orar al Señor para que Él pelee nuestras batallas. Y cuando nosotros tengamos que abrir nuestra boca, que el Espíritu Santo ponga las palabras correctas. ¿Ok? Que el Espíritu Santo nos dé gracia, que el Espíritu Santo nos dé autoridad también, porque no es espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder, dominio propio. Que la digamos con autoridad, pero dominio propio, ¿para qué? Para no hacer daño. Y yo sé que es difícil pedir eso en estos tiempos, que a veces somos calumniados, somos malentendidos, somos lacerados, azotados, calumniados, pero dejemos que el Espíritu Santo ponga las palabras que tenemos que hablar, cuando tenemos que accionar. Dejemos que Él tome el control completo de nuestras vidas. ¿Ok? Ese es un buen consejo para cualquier persona que esté escuchando. Para caminar en estos tiempos peligrosos, no se preocupe por su defensa legal cuando los persigas y se enfrenten a cargos por su testimonio cristiano. A lo mejor seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Nuestras mayores ocasiones para el testimonio vienen cuando estamos en juicio ante los demás, ya sea de manera formal o un sentido informal. Podemos confiar en Jesús, que Él hará lo que ha prometido, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, que lo que Dios va a poner en nuestras bocas, las personas no van a poder resistir ni contradecir todos los que se opongan. Deja que el Señor ponga palabra, deja que el Señor te dé de arriba, porque nadie podrá contradecir la bendita y poderosa palabra del Señor. El 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Para caminar en estos tiempos peligrosos, cuando todos los demás se vuelven en contra de ti, persevera y toma una posición firme. ¿Ok? Y aquí dice Jesús que seremos entregados aún por vuestros padres y hermanos, amigos. Bendito sea el Señor. Pero con paciencia ganaremos vuestras almas. Paciencia en el Señor. Esperar en el Señor. Aquí en esta palabra, cuando dice paciencia, que le dice aquí en el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta palabra paciencia aquí es la gran palabra griega upomone. Se habla de una resistencia fuerte, no una espera pasiva. Nuestras almas se mantendrán por la resistencia fuerte con la que el Señor obra en nosotros. Hay que ser fuertes en estos tiempos y en estos tiempos que vienen también. En estos tiempos tenemos que afirmarnos en la fe, lo que hemos creído en el Señor. Ya usted ve los tiempos como están, ya usted ve cómo están las cosas en el mundo, en la televisión. No se sigue las reglas del libro, la gente se ha olvidado del Señor. Ya lo malo es bueno y lo bueno es malo. Firmes, una paciencia fuerte, creyéndole a Dios. ¿Okay? Que nada y nadie te saque de lo que has aprendido. Seguimos aquí, el 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse,
y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Qué tremendo. Y esta parte que dice pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Vamos a explicar eso. La mayoría de los judíos esperaban que el Mesías regresara en gloria cuando los ejércitos gentiles hostiles rodearon a Jerusalén. Cuando los romanos rodearon la ciudad en el año 70, hubo una sensación de regocijo entre muchos de los judíos. Y cuando la parte que dice entonces los que estén en Judea. Sin embargo, los cristianos de Jerusalén sabían lo que Jesús había dicho y éste le obedeció, huyendo a través del río Jordán hasta una ciudad llamada Pella. No hubo cristianos que perecieron en la caída de Jerusalén. Porque estos son días de retribución. ¿Ok? Pero porque estos son días de retribución. ¿Qué significa eso? 1.1 millones de judíos fueron asesinados y otros 97,000 fueron tomados cautivos en una de las peores calamidades que nunca atacaron al pueblo judío. Jesús les advirtió para evitarlo. Jesús advirtió y habló todas estas cosas. Y vimos que la historia, lo que Jesús habló, se cumplió. Cuando los romanos acabaron con Jerusalén en el año 70, ni un solo judío fue dejado con vida en la ciudad. Los romanos renombraron a la ciudad Aelia Capitolina y durante muchos años no permitían ni a un judío entrar, incluso lo que se conocía anteriormente como Jerusalén, salvo un día al año, el aniversario de la caída de la ciudad y de la destrucción del templo, cuando se invitó a los judíos para venir a llorar amargamente. Qué tremendo, ¿ah? Jesús dijo no habrá piedra sobre piedra. Y mira para allá, y nos dice la historia que cuando los romanos acabaron con Jerusalén en el año 70, ni un solo judío fue dejado con vida en la ciudad. Y le cambiaron el nombre a la ciudad, le pusieron Aelia Capitolina, y durante muchos años no se permitía entrar ni un judío. Bendito sea el Señor. Solamente un día al año, cuando celebraban el aniversario de la caída de la ciudad y la destrucción del templo, en ese día, bendito sea Dios, dejaban entrar a los judíos. ¿Para qué? No para celebrar, sino para que lloraran amargamente. Y todo esto Jesús lo dijo que iba a pasar. Bendito sea el Señor. En verdad, lo que Jesús quiso decir cuando dijo que estos son días de retribución, es por eso que Él lloró sobre Jerusalén. Y esto lo vimos en el capítulo 19, versículo 41 al 44 del mismo libro de Lucas, porque Él podía ver la devastación masiva que se avecinaba sobre esta ciudad al que Él amaba tanto. Y porque Él advirtió a todos los que quisiera escuchar cómo podían oír de la destrucción venidera. Jesús anunció, Jesús exhortó, Jesús dio el aviso. No le creyeron a Jesús. Tanto así lo crucifican en una cruz. Y Jerusalén, aquí en el 21-24 de Lucas, dice que será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se hayan cumplido. ¿Okay? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los israelíes se apoderaron de Jerusalén en 1968, pero el Monte Santo todavía era propiedad de Arabia. En lo que a Dios se refiere, la pieza más importante de las propiedades inmobiliarias en Jerusalén, y proféticamente hablando, el más importante en el mundo, está siendo hollado por los gentiles. Entonces sus tratos particulares con Israel comienzan de nuevo, y el último periodo de 7 años de Daniel comienza. Las calamidades descritas en los siguientes versos vendrán en este, y leemos aquí el 25.
Estamos aquí en Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, seguimos aquí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios mío. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas. Este tipo de caos total y la calamidad se describe con detalle horrible en Apocalipsis 6, 8, 9 y 15, 18. Todo esto culminará en lo dramático, en el espectacular regreso de Jesús, que viene con su iglesia a esta tierra. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos, dice la Biblia, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las cosas comenzarán a ocurrir. Se describen en Lucas 21, del versículo 25 al 27. Jesús asegura a los creyentes que están en la tierra en ese tiempo que estén preparados, porque el tiempo de la tribulación que están viviendo no va a durar para siempre, pero Jesús regresará en gloria pronto. ¿Ok? Y yo espero que ninguno de nosotros estemos viendo pase eso, sino que Cristo nos lleve en el rapto. Que cuando suene esa trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros seamos juntamente arrebatados con Él, con ellos, nos vayamos en ese rapto. Porque va a ser tan difícil. Va a haber tantos problemas, tantas calamidades, tanto sufrimiento, que va a ser muy difícil. El tiempo es ahora. Por eso yo siempre insisto en estas predicaciones y enseñanzas. El tiempo de aceptar a Cristo es ahora. Ahora, entrégale tu vida al Señor, asegura ese espacio, asegura tu lugar en el nombre poderoso de Jesús. Busca a Cristo, estás a tiempo, estamos a tiempo todavía. Si estás vivo hoy, si te levantaste, hoy es un buen día para decirle al Señor: te entrego mi vida, aquí estoy, te necesito, ayúdame, líbrame de todo esto, Señor, ayúdame. Y lo que voy a pasar, dame fortaleza, agárrame de la mano para pasarlo contigo y no pasarlo solo o sola. Así que seguimos aquí, estamos en Lucas capítulo 21, versículo 28, estamos aquí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y aquí en el 29 también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Jesús dijo: mira la higuera. ¿Qué es esto de la higuera? Explícame eso, Edwin. La higuera es solo un ejemplo de un árbol que los brotes antes del verano, sin referencia especial a Israel, parece tener la intención, y todos los árboles. La idea es que cuando una higuera con brotes no es un resultado inevitable, el verano está cerca y la fruta está por venir. De la misma manera, cuando se ven estas señales, la venida de Jesús en gloria con su iglesia a este mundo inevitablemente seguirá. ¿Ok? La generación que ve estas señales también verá el final. Dios no va a prolongar la gran tribulación para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ningún hombre, la verdad, podía decir esto. Jesús afirma que sus palabras son las palabras de Dios, y lo son. ¿Ok? Y aquí nos acercamos ahora aquí al versículo 34. Y aquí Jesús nos da un consejo de cómo vivir en los últimos días, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que llevarnos. Dice:
Leemos: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué tremenda enseñanza de Jesús. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y aquí Jesús nos enseña cómo vivir en estos últimos tiempos. Nos dice que vuestros corazones no nos carguemos de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y de repente venga sobre nosotros aquel día. ¿Ok? Hay que tener atención, porque hay ciertas cosas que harán que uno sea desprevenido y se ponga uno en glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Cada una de estas cosas pueden prepararnos para el día del regreso de Jesús. Glotonería literalmente se refiere a la resaca que viene después de un momento de intoxicación. Eso es glotonería. Velad pues, debemos velar, se nos dice el Señor. Cualquiera que vela nunca será preso en la trampa. Nuestro fracaso es velar. Fracaso a velar nos impide estar listo. Tenemos que velar. Jesús dijo, velar y orar constantemente, para que sepamos los tiempos, para que sepamos dónde estamos parados, para que sepamos por qué orar, para que cuando pase algo nosotros no nos agarre de sorpresa, sino que digamos, yo estoy preparado, yo sé lo que viene porque el Espíritu Santo me revela, estoy bajo la Biblia me enseña, Jesús me enseña lo que está pasando. Y no nos agarra de sorpresa. Y estamos preparados. Porque vienen momentos de calamidad, momentos difíciles. ¿Ok? Debemos orar siempre para que nosotros seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder. La buena noticia de Jesús es que no tenemos que pasar por esta calamidad que se avecina. Tomará también a todos los que estén listos antes que comience esta calamidad. Por eso hay que velar y orar, para estar listos, para cuando suene esa trompeta, usted y yo seamos arrebatados. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, los que escuchaban y obedecían a Jesús escaparon de la horrible destrucción que cayó sobre la ciudad. Jesús, cuando lo anunció en Jerusalén antes de ser destruida, aquellos que obedecieron a Jesús escaparon de la horrible destrucción que cayó sobre aquella ciudad. ¿Okay? En cuanto a la medida de una mayor destrucción que viene sobre la tierra, los que escuchan y obedecen a Jesús pueden escapar de la horrible destrucción que vendrá. Solo viene Él. ¿Ok? Si atendemos al llamado de Jesús y a lo que Él nos dice aquí en la palabra, y atendemos y velamos, no vamos a ser sorprendidos por las calamidades que vienen y se avecinan, sino que Dios estará con nosotros hasta el fin de los días, porque así Él lo ha prometido. Y enseñaba Jesús en el templo. Esta última parte me encanta, el 37. Y enseñaba de día en el templo todas estas cosas. Imagínense usted qué clase de revelación, Dios mío. Y de noche saliendo, ¿qué hacía? Se iba al monte a buscar presencia de Dios, porque Él estaba en este caparazón humano y siempre de noche se iba al monte a buscar su presencia. Qué importante es orar, qué importante es tener una relación con el Señor. Qué importante, porque cuando buscamos presencia, cuando somos guiados por el Espíritu Santo del Señor, la gente lo ve y la gente va a buscar dirección y la gente te va a buscar a ti también para que tú les hables palabra, para que tú alumbres con la luz de Cristo la oscuridad que muchas personas viven. Wow, este capítulo 21 fue tremendo. Yo he aprendido un montón. Te doy gracias por estar ahí. Comparte estos videos, ¿ok? Porque esto es palabra del Señor, y la palabra del Señor es vida y es medicina a nuestro cuerpo. Cristo viene y viene ya, y el tiempo es hoy. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago, en un video más
del Evangelio según San Lucas, y te espero en el próximo, el capítulo 22 del libro de Lucas.